Buenas tardes. En nombre de Gilead Colombia y nuestro aliado Biotoscana, les doy la más cordial bienvenida a este simposio Terapia Antirretroviral en 2022, Estrategias para un éxito duradero. Soy Jairo Andrés Martínez, director médico de Gilead Colombia. Gilead Colombia tiene presencia directa en el país desde hace 2 meses y vamos a estar consolidando nuestro equipo para tener un contacto directo con ustedes como médicos tratantes de pacientes con VIH y otras enfermedades infecciosas. Es un gusto estar aquí. Este es el primer simposio de Gilead directamente en un evento científico como este Congreso ASINVIR. El día de hoy tenemos 2 conferencistas, el doctor Gustavo Lopardo y el doctor Otto Sussman, quienes tendrán a su cargo las conferencias tituladas Experiencia con el uso de Biktarvy en el mundo real, a cargo del doctor Gustavo Lopardo como primera conferencia, y me complace presentarlo. El doctor Lopardo es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna en el Sanatorio Güemes, especialista en infectología en la Fundación Centro de Estudios Infectológicos FUNCEI y de la Academia Nacional de Medicina en Argentina. Actualmente es consultor del Departamento de Infectología del Hospital Vicente López y es coordinador docente de la Fundación FUNCEI. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y actual vicepresidente de la Asociación Panamericana de Infectología. El doctor Lopardo también es expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Lopardo, muchas gracias por estar en Colombia y por hacer parte de este simposio. Adelante. No quisiera escuchar que digan de nuevo, pero sí de nuevo. Hay una profesora en el colegio que cuando le decíamos, profesora, ¿lo puede decir de vuelta? Ella se daba vuelta y nos decían, si quieren se los digo de nuevo. Y así aprendí que no hay que decir nunca de vuelta, hay que decir de nuevo. Como recién decían, vamos con Otto a compartir este simposio con ustedes, por supuesto, y yo voy a comenzar contándoles un poco, algo así como la experiencia en el mundo real desde hace varios años. En mi país y en nuestro centro utilizamos Bictegravir, Contaf y FTC, así que vamos a hacer una charla en la que vamos a compartir casos clínicos y los vamos a acompañar de evidencia científica. Y este slide, que ya lo compartimos en primera hora de la mañana, nos muestra cómo la pandemia de VIH sigue incrementándose en el número de nuevos casos. Así lo vemos que cada año siguen sumándose 1,5 millones de personas a los 38 millones que viven con VIH. Pero hemos sido bastante más exitosos en disminuir la mortalidad. Fíjense qué cerca que está la raya colorada del punto amarillo de 2020. La mortalidad ha disminuido merced a que los tratamientos antirretrovirales han escalado y son realmente eficaces y efectivos. Ante esta situación, vemos una población que envejece. Los médicos envejecemos y los pacientes envejeciendo con nosotros. Yo tengo una enorme cantidad de pacientes de más de 60 e incluso de más de 70 años. Hoy hay modelos matemáticos que muestran que la expectativa de vida de una persona viviendo con VIH, que no tiene coinfección con hepatitis B ni C y que es diagnosticada precozmente, tiene una expectativa de vida similar a la población general. En algunos estudios con un gap de 2 o 3 años, en algunos con una expectativa de vida mayor. Y algunos pueden decir, como el VIH nos protege de morir. No, pero no hay mucha gente que a los 32 años se haga colesterol cada 6 meses, que el médico le diga deje de fumar o le promueva que haga actividad física. Entonces, si la enfermedad nos asocia a muerte, si los tratamientos son poco tóxicos y si el estilo de vida es saludable, realmente podemos ver que este slide es cierto. Porque hoy los pacientes lo que viven es esto. Le contaba Alejandro Afani, me contó que había participado en algunos de los estudios, no sé si el del Lenacapavir, le dije, no, yo hace años que no participo en estudios de fallo. Nosotros no vemos prácticamente fallo virológico en nuestra institución, no podemos ofrecer un estudio.
Yo es mucho más común que me preocupe por una creatinina de 1.4, que eso me pasa casi todas las tardes en el consultorio, que por la carga viral que afortunadamente en la población que me toca tratar a mí, no es lo que vemos, fallo virológico. Nos preocupa esto. Nos preocupan los trastornos hepáticos, renales, óseos, las neoplasias sin duda, el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Así que vamos a compartir algunos casos reales, casos que podrían ver ustedes en vuestros consultorios, y vamos a revisar un poquito evidencia científica. Son todos casos, por supuesto, que tienen que ver con pacientes en quienes se utilizó en inicio o en switch Bictegravir con TAF y FTC. Comencemos con este, un hombre de 55 años, un hombre joven, por supuesto, que tiene un reciente diagnóstico de infección por HIV heterosexual, casado, con una carga viral. En Argentina usamos un ELISA y un segundo ELISA con carga viral para confirmar, así que siempre la carga viral la tenemos pronto. El resto se había solicitado, hepatitis B, C, genotipo que le hicimos, pero nada de eso estaba disponible. Dislipémico, y él ante la infección había surgido por una infidelidad, solicitaba iniciar tratamiento muy rápidamente porque conocía el concepto que indetectable es intransmisible y quería estar rápidamente indetectable. Entonces, a diferencia de lo que me tocó hablar en una charla hace 1 hora y media, y ustedes algunos lo habrán escuchado, se le pidió no solo la carga viral, sino el genotipo, porque todavía seguimos haciendo en nuestro medio. Y como les decía, y hoy ya lo hemos visto, seguimos con frecuencia preocupados por la resistencia transmitida, es decir, la resistencia primaria, pero que impacta en drogas que utilizábamos hasta hace algunos años. Los tratamientos que utilizamos fundamentalmente basados en inhibidores de integrasa y sobre todo en los de segunda generación no se ven impactados por el aumento de la resistencia a los inhibidores no nucleosídicos. Y estos son datos de Colombia, en donde no hay datos de resistencia transmitida a inhibidores de integrasa porque no disponemos de esto en Latinoamérica. Y yo les mostré, y lo repito para quienes no estuvieran en este salón en la sesión previa, estos datos europeos de 5 países continentales de Europa con más de 2.700 muestras, todos de pacientes naive. Y miren lo que hicieron. Evaluaron la resistencia transmitida a tratamientos de primera línea. No buscaron la K103N, porque no usan efavirenz. Ellos no usan nevirapina hace muchos años. Y miren qué bajos los valores de resistencia. La 184B menos del 1%, mucho menos la K65R, pero miren la resistencia a los inhibidores de integrasa de segunda generación están en el menos del 2 por 1000, extraordinariamente baja. Estos datos son reforzados por este gran estudio de vigilancia de Estados Unidos publicado recientemente, hace pocas semanas en el Clinical Infectious Diseases, 50.000 muestras de test de resistencia reciente, de 2014 a 2018. Fíjese lo que encontraron, menos de 1% en un país que hace muchos años que usa inhibidores de integrasa, que lo usan masivamente, menos de 1% de inhibidores de integrasa. Pero con un dato que creo que vale la pena tener en cuenta, de esos 50.000 casos, no le hicieron a todos la amplificación de la integrasa. Lo comentábamos hoy, cuando ustedes piden un test de resistencia genotípico se amplifica la transcriptasa reversa y la proteasa. La integrasa hay que pedirla aparte. Entonces, de esos 50.000 solo se le pidió a 10.000. Y los autores del estudio lo ponen en la discusión que probablemente a esos 10.000 que se le pidió serían porque tenían algún factor de riesgo para tener resistencia, con lo cual ese 0.8% no solo es bajo, sino que hasta quizás esté sobreestimado. Probablemente si hubieran amplificado los 50.000 sea menor aún. Definitivamente muy improbable la resistencia transmitida a inhibidores de integrasa de segunda generación. Nuestro paciente quería comenzar rápidamente y como vemos Bictegravir con TAF y FTC se encuentra entre las drogas que están recomendadas para inicio rápido por las guías de IAS USA, el DHHS o las guías europeas, y todos sabemos que el inicio rápido de antirretrovirales es una buena opción para tratar a los pacientes. Cuando queremos elegir una opción para tratarlas, hoy queremos que sea un tratamiento duradero y por eso les quiero compartir estos resultados de un estudio que hicimos ya hace algunos años, lo terminamos en 2015, y analizábamos en nuestro centro, con más de 3.000 pacientes,
hablamos de pacientes que habían empezado en 2008, 2009, 2010. ¿Cuál era la durabilidad del primer esquema? Y fíjense, a los 5 años, la mitad de los pacientes habían fracasado, habían cambiado, no fracasado. En la mayoría de los casos, ya les conté, en nuestro centro, poco fracaso. En esa época había un poquito más que ahora, pero siempre poco. La mayoría por intolerancia, porque usábamos tratamientos complejos. A los 5 años tuvimos que cambiarle a la mitad. Hago hincapié en esto para contrastar con evidencias actuales de la durabilidad de los regímenes que hoy utilizamos. Alejandro Afani ya mencionó en un par de oportunidades los 2 estudios pivotales de Bictegravir con TAFI-FTC, que son el 1489, que lo compara con dolutegravir, abacavir y 3-TC, y el 1490, que lo compara con dolutegravir y TAFI-FTC. Y en estos 2 estudios, cuyos resultados seguramente conocen, fíjense que los estudios terminaron a las 144 semanas, digamos, a los 3 años. Pero la fase extendida llega hasta 240. Esos son 5 años de seguimiento. Algo parecido a lo que les mostré en nuestro estudio. Les mostré que a los 5 años la mitad habían cambiado. Estudios que tienen una interesante representatividad de las distintas poblaciones. Fíjense, un 33% son pacientes afroamericanos, 24% hispanos, siempre pocas mujeres, un 11%. Y miren esto, qué interesante. A los 5 años, 240 semanas, en ambos estudios superando el 95, 97, 98% de indetectabilidad. Interesante analizar por qué hay 2 curvas. Esta es la curva que conviene mostrar y esta es la que no. Desde hace muchos años, en la década del 90, aprendimos que había que mostrar los datos en lo que se llama por intención de tratamiento, ¿no es cierto? Si yo a un paciente le tenía que dar efavirenz y el paciente tenía mareos intolerables y le sacaba el efavirenz, eso es un fallo. Desde el punto de vista del efavirenz falló. Entonces lo tenía que contar entre los fallos. Entonces esos pacientes, la compañía farmacéutica, si quería agrandar los resultados, decía, miren, tratamos 100 pacientes, a 20 hubo que suspendérselo porque no lo toleraron. Nuestro universo es 80. De esos 80, indetectables tuvieron 70 y pico, alta eficacia. Cuando hacemos intención de tratamiento tenemos que decir, tratamos 100 pacientes. 20 abandonaron y 5 fallaron. La eficacia es 75. Esa es la diferencia entre analizar por intención de tratamiento y por protocolo. Pero cuando hacemos un estudio que dura 5 años, hay pacientes que dejan el estudio, que se mudan, que no vienen a las visitas, y eso no son fallas. Entonces creo que hoy es interesante que nos presenten los 2 datos, porque si yo leo y me dicen la eficacia de Bictegravir a 5 años es 66%, digo, eso es imposible. Yo no veo eso en el consultorio, no veo a nadie que falle. Entonces, en realidad, este gap son los pacientes que hace un rato Carlos Beltrán nos decía, faltaron las visitas o se mudaron de ciudad. Entonces, considerar M igual a E es missing, el que está perdido lo excluimos. Y ahí vemos estos altísimos niveles de eficacia a 5 años. No solo eso, sino que la característica propia de inhibidores de integrasa de segunda generación es su alta barrera genética y fíjense, el no desarrollo de resistencia a 5 años realmente un logro. En este hombre, que recuerden 55 años que tenía como antecedente dislipemia, ver que el perfil lipídico es bueno y particularmente en el índice de colesterol HDL sobre colesterol total siendo similar a los comparadores. Hace un rato escuchamos al doctor Hayaguira hablarnos de aumento de peso y es un tema que me voy a extender un poquito más adelante. Y él hacía hincapié, qué importante mostrar esto a largo plazo, no solo el primer año. El primer año en la mayoría de los tratamientos antirretrovirales aumenta mucho. Me voy a extender un poquito más adelante. Y fíjense que en el resto de los años el incremento del peso no fue tan marcado como en las primeras 48 semanas de tratamiento. Pretendemos también darle a este paciente que desea iniciar rápidamente un tratamiento que se tolere bien. Y fíjense que ya no solo los 2 estudios que les hablé, de 14, 89 y 90, sino en una serie de estudios de switch o de inicio, muy buena tolerancia. Y eso lo vemos en estas barritas tan bajas que las tasas de interrupción por intolerancia son extraordinariamente bajas. Y eso habla de los tratamientos actuales que son tan, pero tan bien tolerados. Así que nuestro buen paciente
sintiéndose culpable por su infidelidad, rápidamente inició el tratamiento antirretroviral y característica del inicio con inhibidor de integrasa, primera o segunda generación, rápida caída de la carga viral. En 2 meses ya tenía carga viral indetectable. Para agregar un poquito más de evidencia, también compartir con ustedes estos datos bastante recientes, presentados en el CROI de este año, que muestran una experiencia con el inicio rápido de tratamiento con Victegravir, en el que vemos en la línea colorada cómo los pacientes se ponen más rápidamente indetectables que cuando no hacemos con el inicio rápido. Y él pedía el inicio rápido porque sabía que indetectable es intransmisible. Y me voy a escapar un poquito acá del tema, pero me gusta compartir este slide. Me atrevo a pensar que casi todos ustedes son médicos tratantes y este slide nos enseña algo muy importante. Este es un slide que nos muestra la importancia para los pacientes de saber que indetectable es intransmisible. El gráfico que tienen a vuestra izquierda, el de las barras, nos muestra países. Ven que arriba dice Suiza, el último es Corea, el segundo es Australia, el anteúltimo es China. ¿Qué es eso? Hicieron encuestas a los médicos de esos países. Y quiere decir que los médicos suizos, en casi todos los casos, el 87% decían, a mis pacientes, yo de entrada les explico que estar indetectable significa la no transmisibilidad de la enfermedad. El gráfico de la izquierda. Vemos que los suizos lo hacían muy, muy bien y aparentemente los surcoreanos y los chinos no tanto. Y en el gráfico de barra de la derecha, lo que ustedes ven es cuál es la diferencia que había en la evolución de los pacientes, en los outcomes, si el médico había compartido con el paciente I igual a I o no. Se lograba mayor adherencia, más riesgo de supresión viral, más satisfacción, hasta mejorías en la esfera psíquica. Nosotros sabemos que indetectable es transmisible, pero todos los pacientes no lo saben. Es clave transmitirlo, aumenta claramente la adherencia. Por eso quise compartir estos datos, porque en el día a día tenemos que hacerlo. Indetectable, intransmisible, borra en gran medida el estigma que acompaña hace 40 años a esta enfermedad. Vamos a dejar a mi primer paciente. No les puedo decir nombres, vamos a llamarlo al infiel. Entonces, algunos pusieron cara de pícaro, algunas también, digo los dos géneros solo porque soy inclusivo. En este segundo caso vamos a hablar de otro paciente más joven, 30 años, un hombre que tiene sexo con hombres, que estaba infectado desde el año 2017, esto es bien reciente. Recibió un esquema típico desde hace algunos años, atazanavir potenciada con rito, tenofovir con FTC, sin comorbilidades, y viene una consulta del consultorio, esto pasó el año pasado, con una carga viral de 120 copias. Nada raro, ¿no es cierto? Ya hemos visto hoy múltiples presentaciones de la presencia de lo que llamamos blip, aunque ahí nadie le puede llamar blip, porque blip es si esto se sigue de una carga indetectable. Blip es siempre un concepto retrospectivo. Si fue seguido de carga indetectable, eso era un blip. Muy bien, entonces quiero compartir con ustedes un estudio que hicimos en nuestro centro analizando qué importancias tienen los blips. Lo publicamos, qué lástima que no está Carlos ni Alejandro, porque lo publicamos en la revista chilena de infectología. Fíjense, tomamos más de 1.400 pacientes seguidos en nuestro centro. Analizamos retrospectivamente su tratamiento, todas sus cargas virales, y vimos cuántos de ellos habían tenido al menos un blip. Cuántos no habían tenido ninguno y cuántos fallaron. Y ahí lo ven bastante clarito. De los 1.400 hubo 800 que nunca tuvieron carga viral de bajo grado. 91 que fallaron, es decir, primer carga más de 1.000. Y hubo más de 500 que tuvieron lo que le llamamos blip o, hoy está más de moda decirle, carga viral de bajo grado, que a veces es una sola o a veces repiten. Y fíjense, las dividimos. En nuestro centro hacemos carga viral de hasta 20 copias, los que eran entre 20 y 50 o entre 50 y 200. Y esto es relevante, porque ninguna de las recomendaciones internacionales todavía nos dice qué hacer con estos pacientes. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene un blip? Nada. Pero el que tiene pronto 60 y en la carga viral siguiente 71. Todos tenemos dudas de qué hacer. Quisimos ver qué les pasaba. El estudio es más largo, pero para no extenderme les muestro, fíjense lo que nosotros vimos, en que cuando los pacientes tenían carga viral de bajo grado entre 50 y 200, el riesgo de fallar versus los que no tenían ningún blip
era 3.4 veces mayor, mucho más alto. Pero incluso esto pasaba en lo que tenía entre 20 y 50. En la literatura hay varios estudios similares y no todos coinciden. Hay estudios que son coincidentes con los nuestros y otros que dicen lo contrario. Por eso probablemente ni la recomendación europea ni la americana han dicho que tenemos que hacer. Pero esto es mostrar que la carga viral de bajo grado nos preocupa. Alejandro Afani nos mostró al final de su presentación varios pacientes que con replicación de bajo grado generaban alta resistencia, pero eso tiene mucho que ver con cuál es la barrera genética del esquema. Yo no quisiera que un paciente tenga carga viral de 100 copias persistente si está con efavirenz, por ejemplo. No es lo mismo si está con una droga de alta barrera genética. Como un comentario más les digo, tenían más tendencia a fracasar los que tenían IP que los que tenían no nucleócidos. Sorprendente, ¿no? En esta época nosotros casi no usábamos inhibidor de integrasa. Entonces quiero revisar a partir de este caso algunos datos en relación con Victegravir y el impacto de los BLIP. Fíjense, lo que ven en el gráfico que ustedes tienen a la izquierda es qué pasa con Victegravir o con dolutegravir, y lo que vemos es que el riesgo a 48 semanas de tener BLIPs es bajísimo. Con las dos drogas está por debajo del 0.5%. Y lo que vemos en aquel gráfico, en aquel lado, es qué mutaciones tenían algunos de esos pacientes archivadas. Y fíjense, en aquel gráfico vemos que el tener un BLIP no en el de barras no se asociaba a más riesgo de fracaso. Definitivamente, droga de alta barrera genética. Pero incluso con Victegravir, los BLIPs eran de muy bajo nivel, rondando habitualmente no mucho más de las 100 o 200 copias. Hoy Carlos Beltrán también introdujo un concepto que no estoy seguro si todos están familiarizados, probablemente sí, pero quisiera extenderlo, el de TD o TND, Target Detected y Target Not Detected. ¿Se acuerdan cuando apareció la carga viral? Teníamos 400, 500 copias. No podíamos decir 200, los métodos fueron mejorales. Les conté, en mi centro hoy tenemos un umbral de 200 copias. Entonces podrán decir que hay 21, 22, 23. Cuando es indetectable hay dos posibilidades. Que la máquina no encuentre el target, directamente haya algo así, es medio burdo decirlo, carga viral de 0, al menos en plasma. Otras veces lo detecta, pero no lo puede cuantificar. Groseramente, entre 1 y 19 probablemente. Se detecta el target, pero no puede contar. Todavía no se ha demostrado si es mejor tener target detected o no detected, pero yo prefiero que mis pacientes tengan ni siquiera el target detected. Y fíjense lo que se ha visto, que el nivel de pacientes que alcanzan lo que parece ideal es no solo estar indetectables hoy es un deber nuestro, todos los pacientes están indetectables, sino que la mayoría, además alcanzando el concepto de target not detected, que tal vez en el futuro sepamos si eso establece algún beneficio clínico. Todavía no sabemos el impacto de tener carga viral de bajo grado. Saber el impacto de target not detected sería poder ir un paso más adelante. Él había recibido una dosis de vacuna de AstraZeneca para COVID algunos días antes y recordémosle siempre a los pacientes que cuando se hace una carga viral no deben haber tenido ninguna enfermedad infecciosa en las 3 o 4 semanas previas, porque eso estimula la replicación viral y que los virus salgan de los reservorios, o una vacuna, que es un estimulante antigénico y hace lo mismo. Él lo sabía, pero la vacuna COVID estaba por arriba de un eventual blip, pero me pareció un caso interesante para compartir con ustedes. Este es un caso muy de todos los días para mí, muy de todos los días. Y fíjense, una mujer de 60 años, yo la conocí hace 20 años, durante un embarazo. En ese momento empezó con un esquema característico para nosotros, una mujer embarazada, que era ZT-3TC con lopirrito. Después la fuimos switcheando y terminó, como ustedes ven, con atazanarrito, tenofovir y entrecitavina. Siempre indetectable, muy buen nivel de CD4, tengo una relación extraordinaria con ella, algunos problemas del sueño y, como ven, vitamina D baja. Mujer de 60 años, por supuesto, clara indicación de densitometría, no solo porque esté con tenofovir o prosilfumarato, tiene 60 años, y fíjense lo que se ve, es que tenía osteopenia de la columna y osteoporosis de la cadera. Y este es un problema de todos los días. Este es de todos los días. Lo vimos en el gráfico en unos primeros slides.
Y esto es relevante, muy relevante, y lo vamos a ver en unos próximos slides. Pero también quiero compartir este estudio que publicamos hace algunos años, cuando se empezó a poner de moda. La ciencia demostró que la hipovitaminosis D era muy frecuente en los pacientes con VIH. Y fíjense, les voy a contar un poquito más. Un día estaba haciendo consultorio con una residente que hacía pocas semanas que había empezado con nosotros la residencia de infectología. Y me dijo, doctor, a mí la gente no me tutea por unos días. Al poco tiempo me decía Gustavo, pero todavía me decía doctor. Usted le pide vitamina D a sus pacientes, la doctora Cassetti también, y hay otros médicos que no. Bueno, le expliqué, mira, esto es muy nuevo, no era un estándar de cuidado, y bueno, quizás nosotros ya hemos leído que esto vale la pena hacerlo. ¿No valdrá la pena hacer un estudio? Entonces ella juntó 844 pacientes a los cuales le habíamos pedido como parte del estándar la vitamina D. 80% de ellos tenían niveles insuficientes o deficitarios. Hoy se lo pedimos a todos los pacientes, pero me parece interesante. De esa idea que ella tuvo en el consultorio, se transformó en un abstract que fue un congreso y como residente lo presentó en forma oral en el Congreso Argentina y está publicado, y ustedes lo pueden buscar porque está publicado en PubMed. Esa es la idea muchas veces de la pregunta de investigación. Pero ¿por qué nos preocupa tanto lo que le pasa a esta mujer? Por esto, porque sabemos claramente que el riesgo de fracturas en las personas viviendo con VIH siempre es superior al de la población general. Pero este gráfico, el doctor Yanahuiras terminó con un muy buen slide que son lo que llaman los take home message, los mensajes para llevarse a casa, y puso 6. Este gráfico es un mensaje para llevarse a casa. Fíjense el riesgo de fracturas de población con VIH en Colorado versus población en azul. La mayoría de sus pacientes no llegaron a los 65, 70 o 75, pero van a llegar, muy probablemente van a llegar y ahí se van a fracturar. Entonces, hoy piensen en hacer algunos switch preventivos. No hay que siempre hacer el switch cuando el paciente se fracturó, cuando tiene 2 de creatinina o cuando tiene un infarto. Los switch tenemos que hacerlos antes de que esto ocurra. Hace muchos años ya se comenzó a saber que todos los tratamientos antirretrovirales se asocian a reabsorción ósea. Y este es un estudio muy interesante que no lo vio clínicamente con una densitometría, lo ve con marcadores de reabsorción. Y fíjense, ven que a las 2 semanas de iniciar un esquema, no importa cuál, con tenofovir o sin tenofovir, aumentan los marcadores de reabsorción más a las 12 y a los 14. Que el inicio del tratamiento antirretroviral en los primeros meses hace que perdamos la misma cantidad de calcio en el hueso que lo que pierde una mujer en la menopausia. Entonces, cuando además de usar antirretrovirales es una mujer posmenopáusica como ella, no nos sorprende que esté en este momento osteoporótica. Algunos esquemas claramente más asociados, tenofovir, soproxil, fumarato, pero cuando están con IP es mucho más frecuente. Pero igual con la triple hemos visto un montón, porque cuando está potenciado el nivel de tenofovir es más alto, potencialmente más tóxico. Nuevamente, hicimos en mi querida paciente el switch y fíjense que existe evidencia también que demuestra que no solo el pasar de tenofovir, soproxil, fumarato al TAF que contiene la combinación de bictegravir, TAF y FTC, detiene el proceso, sino que mejora. Entonces realmente es sumamente estimulante para nosotros como médicos y para los pacientes este cambio, que en este caso no fue preventivo, en este caso ya fue frente a un proceso de osteoporosis. Estos son 3 pacientes definitivamente del mundo real que les pasan cosas como les pasan seguramente a todos vuestros pacientes. Y me gustaba continuarlo con esta cohorte, la cohorte Big Star, una cohorte del mundo real. Como ven por las banderas, donde fueron incluidos pacientes de la Unión Europea, abajo vemos la bandera de Canadá y abajo de esa la de Israel. En Colorado vemos TN, es treatment naive, pacientes naive de tratamiento, 180, y casi 1.955 experimentados. Y fíjense, en esto del mundo real, esto no es que si el paciente no vino a la semana 48, eso es fallo. No, si el paciente viene a la 48, bien, y si el paciente viene un mes después y está indetectable, para ustedes está indetectable, para esta corte también. Miren qué buenos resultados en distintas poblaciones. En mujeres, 100% de eficacia. ¿Y por qué me gustó hacer el circulito? Porque en un problema que nos preocupa a los latinoamericanos, este LP es Late Presenters,
los que se presentan tardíamente, todos esos pacientes que nosotros vemos que llegan con 80 CD4, con 120, o incluso debutando con enfermedad marcadora, logrando un 93% de eficacia virológica, definitivamente un muy buen logro. ¿Y en qué frecuencia en esta corte Victar tuvieron que ver eventos adversos relevantes? Como ustedes ven arriba, muy infrecuentes. Pero a la izquierda ven que el 3% hubo un aumento de peso. Por eso quería compartir con ustedes algunos slides con respecto al aumento de peso, que lo voy a hacer más breve, porque el doctor Yanahuira ya se ha extendido bastante en este tema. Vamos a tratar de verlo desde algún lugar distinto, solo complementando su excelente presentación. Existen algunos factores que son los que están de este lado de la balanza en la que nos pesamos, que tienen que ver con el HIV. Uno, la replicación viral, o los tratamientos antirretrovirales, los que ya sabemos y esto nos preocupa. Del otro lado, los que vemos son otros factores. ¿Cuánto comemos? ¿Cuánto nos movemos? ¿Qué otras medicaciones? Los antidepresivos, hay una enorme, o las medicaciones psiquiátricas, hay una enorme cantidad que hacen aumentar de peso, o la depresión, claramente se sabe que se asocia a un aumento de peso. Estos son datos de mi país, de lo que se llama la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Se hace una encuesta con un gran muestreo poblacional en personas de 18 años o más. Y esto nos muestra la realidad que estamos viviendo. Fíjense, la barra azul nos muestra qué porcentaje de esos adultos de 18 más tenían exceso de peso. En el año 2005 era 49% y en 2018 61%. Es muy impactante. Son apenas 13 años, la población está engordando. Ese exceso de peso podrá ser no tan grave, sobrepeso, ya sabemos, un índice de masa entre 25 y 30, u obesidad arriba de 30. Definitivamente hay una tendencia a engordar. Distintas publicaciones, ya las conocerán, muestran que la población del mundo depende, no es lo mismo ser africano, que ser indio, que ser latinoamericano o que ser asiático. Hay cuestiones culturales, de dieta y hasta raciales. Pero la población aumenta entre 500 gramos y 1 kilo por año. Es mucho más común que una persona de 60 años sea gordita que una persona de 20 años sea gordita. Eso es traducido, esto mismo. Y ya vimos los resultados del ADVANCE, el estudio sudafricano que tanto preocupó, mostrando cómo inhibidores de integrasa, particularmente junto con TAF, podían asociarse al aumento de peso, pero no está del todo claro cuál es el régimen neutral. Hay algunos, lo escuchamos ya hace un rato al doctor Yanahuira. Entonces, estamos trabajando en identificar factores que se asocien a este aumento de peso, y algunos están claros. Comenzar con un CD4 muy bajo o con una carga muy alta o estar sintomático se asocia. Y tiene lógica, porque en esos casos el tratamiento antirretroviral es extraordinario. Es el paciente que dice, yo bajaba de peso, dejó de replicarse el virus y estoy subiendo de peso. Así que ese primer efecto del retorno al estado de salud nos puede mostrar, nos puede justificar la barra que le mostré hace un rato de los dos estudios, el 1489 y el 1490, de ese primer año de mucho aumento de peso. Y cuando pensamos los años siguientes, no son muy distintos que lo que tiene que aumentar la población en general. Lo que no debería aumentar, pero es lo que está pasando. Es lo que le pasa a los adultos que, digo engordan, porque yo me cuido bastante, créanme. Fíjense que ya hay algunos otros factores de riesgo que están identificados. El sexo femenino, la raza no blanco, en particular la raza negra, mayor edad, algunas alteraciones genotípicas, ya lo dijimos, CD4 bajo, carga viral alta. Tener bajo peso al comenzar, ¿no? Es lógico. Paciente naive que está adelgazado, ese va a ser el que más suba de peso. Y probablemente algunos antirretrovirales que estamos definiendo cuál es el rol. Y comparto varios de los conceptos que nos comentaba hace un rato el doctor Yanahuira. Fíjense que en la cohorte ópera es una cohorte en donde pacientes que estaban con tenofovir pasan a TAF y hacen en un piquito de 9 meses un aumento de peso. Entonces el TAF engorda. ¿O será que el tenofovir previene que engordemos? Yo creo que es el tenofovir que previene que engordemos. El tenofovir tiene un efecto increíble sobre los lípidos. Los pacientes que toman tenofovir y soproxil fumarato tienen el colesterol más bajo y cuando lo dejan y están más flacos.
pero sus huesos y sus riñones se enteran de eso. Y ese es el concepto. El tenofovir cambia, miren, esto me parece genial. Quédense de ese slide nada más que con el cuadradito de abajo. Se ha presentado en este congreso varias veces el estudio 083, el de PrEP de cabotegravir versus tenofovir isoprosil FTC. Esas no son personas con HIV, es un estudio de PrEP, así que ahí el HIV no es una variable que nos confunda. Son personas como ustedes que deciden entrar en un estudio de PrEP. A la mitad le tocó cabotegravir. Es de etiqueta abierta, sabe perfecto que le tocó a cada uno. A la mitad le tocaba una rama que tenía tenofovir. Fíjense esto. Los que recibían cabotegravir en la línea Colorado, a las 97 semanas, 2 años groseramente, habían aumentado 1,5 kilos más. Los que recibían tenofovir habían aumentado medio kilo, menos que lo que tiene que aumentar la gente. En 2 años los adultos aumentábamos entre 1 y 2 kilos. Acá no hay factor del HIV, ahí muy probablemente nos está mostrando que el tenofovir disoproxil fumarato previene. Pero más claro todavía se ve en el IPREX, porque en el IPREX, ¿saben qué es lo que está acá arriba? Placebo. Es un grupo de personas que no tiene HIV que está tomando talco. No puede haber una droga que le haga subir de peso. Definitivamente el tenofovir disoproxil fumarato, para mí, ¿previene el aumento de lípidos? Sí. ¿Previene aumentar de peso? Sí. Los riñones y los huesos sabrán de qué se trata. Entonces, claramente hay un problema con el exceso de peso, que nada tiene que ver con lo de los 90, el síndrome de lipodistrofia, con obesidad central y lipotrofia periférica. Esta es obesidad general, pero que eso se aumenta a mayor riesgo cardiovascular. Iniciar tratamiento antirretroviral, como dice la segunda viñeta, se asocia en casi todos los casos a un aumento de peso. En los estudios de PrEP y en lo que vimos que el tenofovir disoproxil fumarato previene el aumento de peso. El TAF no lo previene, probablemente sea más neutral, o tal vez, junto con inhibidores de integrasa, se asocie a algún aumento de peso. El efavirenz también tiene un efecto protector, por lo cual en la tripla tenía 2 de los jugadores que evitaban el aumento de pesos. Todavía no tenemos estudios de que hacer switch de estos regímenes con TAF y inhibidor de integrasa a otro régimen mejora el peso, por lo cual, por el momento de la recomendación, y esto coincide con lo que el doctor Yanahuira decía, por el momento es hacer lo que se llaman cambios en el estilo de vida, dieta más sana, moverse, que sin duda es muy bueno. Y todo esto, hablamos del hueso, hablamos de los lípidos y del aumento de peso, tiene que ver con esto. Los pacientes viviendo más tienen cada vez más comorbilidades. Fíjense, el gráfico de barra nos muestra con qué frecuencia había, por ejemplo, riesgo cardiovascular en 2003 o en 2013. Todas las comorbilidades, a medida que pasan los años, en la población que vive con HIV, son más frecuentes. Más frecuentes porque esos pacientes antes se morían de SIDA. Entonces nunca, no llegaban a morirse de un infarto, morían. Hoy nuestros pacientes, la primera causa de muerte es la misma que la población general, las mismas que nos va a tocar a nosotros, un evento cardiovascular, que será cardíaco o será un ACV. Por eso, sin duda, ya no podemos hablar de 390, 90, y hay un cuarto, que es calidad de vida, que es cuidar las comorbilidades. Hoy en el consultorio yo hago mucho más atención primaria que infectología. Estamos hablando de la creatinina, de los triglicéridos, del colesterol, después de los 50 de la fibrocolonoscopía y a las mujeres estar seguros si fueran al ginecólogo. Tampoco nos conformamos con que sean los 4 o 90, queremos que sean 95. Queremos llegar a que estemos muy cercanos a ese 100% que podría controlar definitivamente la pandemia de VIH y además optimizar la calidad de vida y expectativa de vida de las personas que viven con VIH. Pero esto sucede en un mundo que no es igual. Y esta slide lo muestra con mucha claridad. De este lado vemos los países en los que más personas que viven con VIH. El color más fuerte muestra donde hay más prevalencia. Todos lo saben. En el sur del continente africano se concentra la mayor prevalencia. El país con más personas infectadas del mundo es Sudáfrica. Son 60 millones de habitantes y el 10%. Un solo país tiene 6 millones de personas con VIH. El mapa de vuestra izquierda. El mapa de la derecha
no dice cómo se distribuyeron las vacunas frente a COVID. Solo habla de inequidad o equidad, esto no tiene nada que ver con la charla. Y fíjense que coincidentemente los países más oscuros son los que más vacunas tuvieron. Y el continente, el sudafricano, es el continente que definitivamente está más claro. Con lo cual, nosotros estamos hilando fino, hablando de comorbilidades, hablando del incremento de peso o de la relación colesterol total versus HDL, pero en el mundo todavía hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a estos beneficios del tratamiento. Como conclusión, definitivamente, el tratamiento antirretroviral iniciado tan pronto como podamos es un gran beneficio individual y comunitario, tratamiento como prevención. Iniciar regímenes de tratamiento rápido requieren regímenes que sean adecuados, que manejen todas las cargas virales para todos los pacientes, que no tengan riesgo de resistencia transmitida y también efectivos para hepatitis B. El concepto de los switch preventivos me parece clave. Si nosotros vamos a hacer switch solo cuando la creatinina supera el 1.5 o el CLIN está abajo de 60, cuando hay osteoporosis, como el caso de mi paciente que compartí, estamos un poco tarde. Tenemos que tratar de hacerlo antes. Por eso queremos regímenes de baja toxicidad y alta durabilidad. Como creo que lo han visto, en estos 35 minutos, la combinación de Bictegravir, TAF y FTC muestra que es un esquema adecuado para inicio rápido, con buena tolerancia, y vimos en el seguimiento de los dos estudios durabilidad a casi 5 años. No los invito de nuevo al API 2023 en Buenos Aires porque me van a empezar a tirar algo, pero esperamos que vengan todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lopardo. Las preguntas al final de la siguiente conferencia. Invito al doctor Otto Sussman, quien nos acompañará con la conferencia Selección de terapia antirretroviral en el contexto de la cuenta de alto costo, el caso de Bictegravir. El doctor Otto Sussman es médico de la Universidad Nacional de Colombia, microbiólogo de la Universidad de los Andes, infectólogo de la Universidad del Rosario, máster en VIH de la Universidad Carlos III y actual director científico de Infectoclínicos y Asistencia IPS. El doctor Sussman también es expresidente de la ASIN. Muchas gracias, doctor Sussman. Bueno, gracias Jorge, buenas tardes a todos. Gracias Gustavo por estar aquí de nuevo con nosotros, un placer compartir contigo y gracias al Grupo Biotoscana y a Gilead ya con presencia en Colombia por permitirnos estar aquí juntos. Lo que vamos a hacer en los siguientes minutos, y pues Gustavo me facilitó todo lo que yo voy a decir, qué bueno, ¿sí? Es hablar un poquito de algunos datos que se han presentado aquí, pero estos datos cómo nos llevan a nosotros a entender el por qué estas guías tan controvertidas. Aprovecho para invitarlos para que mañana estén en el simposio en el cual se va a discutir el tema de las guías y las controversias de las guías. Va a estar muy bueno y vamos a hacer catarsis, como dijo Ernesto. Pues ¿de dónde sale todo esto? Todo esto sale del último informe de la cuenta de alto costo. Recuerden que esto es 2020-2021, todavía no tenemos 2021-2022, que en el contexto de pandemia, del segundo año de pandemia, pudiese ser un poquito diferente. Y pues, ¿qué nos dice? Nos dice, mire, para ese periodo tenemos un número de pacientes de 9.210, todo el mundo dijo, oh, bajamos, mejoramos. No, dejamos de hacer pruebas, punto. ¿Sí? Por el encierro dejamos de hacer pruebas y el impacto creo que lo estamos viendo nosotros ahorita. Sí, pues la media de edad sigue siendo la que conocemos probablemente para este nuevo periodo, y no sé si ya la experiencia de todos va a ser un poquito menos, pues seguimos con que la mayoría de los casos están en la parte central, 63% a los grupos clave, sí, régimen contributivo, y pues seguimos con que el principal mecanismo de transmisión es sexual. Pero yo creo que aquí en esta gráfica está el quid de algunas decisiones y de algunas de las cosas que dijo Gustavo, y parémonos por aquí. No sé qué pasó con la rayita,
el diablillo de las diapositivas se llevó la rayita, pero parémonos aquí. Y parémonos en 50 años. ¿Y por qué en 50 años? Lo dijo el doctor Beltrán el día de ayer o antes de ayer. Es que un paciente con VIH con 50 años es un paciente de 60 años por el envejecimiento celular. Y allí pueden empezar a aparecer todos los problemas. ¿Sí? Entonces, este es el punto clave. Estamos empezando a tener, y fíjense que estos son pacientes nuevos con una edad un poco mayor. Y lo otro, que pues creo que sigue siendo muy interesante, a pesar de que aparentemente hemos mejorado y cuando empezamos a registrar los datos de cuenta de alto costo, cerca del 57% de los pacientes los detectábamos en estadios tardíos, pues seguimos siendo tardíos, no nos digamos mentiras. Seguimos detectando pacientes en estados avanzados, que hemos mejorado y que las guías fueron diseñadas para ellos, y yo creo que esto es muy importante. Desde la guía del 2014, la guía en diagnóstico se diseña para que el diagnóstico se haga en niveles básicos. Y ahora esta guía tiene un poder grandísimo que se llama autotest. ¿Que tendremos dificultades de implementación? Sí, pero eso va a ser muy importante, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando miramos el total de los pacientes? 134,000 pacientes, yo no sé eso en el 90, yo no sé de dónde sacan los cálculos de que estamos en un nivel de detectabilidad bastante alto, probablemente no sea así, ¿sí? Pues las causas de diagnóstico, que el síndrome de desgaste, que la tuberculosis, de lo cual se ha hablado mucho aquí, ¿sí? La relación hombre-mujer es 1:3 y la mediana de edad 38 años. Entonces empiecen a mirar estas cosas de esa forma, pues que tenemos un 73% de pacientes indetectables, pues qué bueno, veníamos de un 66 en la anterior, si mal no estoy, y de un 40 y pico en la primera que hicimos. Deberíamos estar en un 90 con las terapias que tenemos disponibles o más. ¿Sí? El mayor porcentaje ya lo sabíamos en las regiones centrales, sí, y cómo nos cambia la pirámide. Y esto es bien importante de nuevo, porque cuando ustedes sumen aquí, cuando ustedes separen aquí, ¿sí? Los mayores de 50 años de toda nuestra población puede representar algo así como el 20% de la población. Entonces, wow. ¿Estamos enfrente de algo? Pues sí. El VIH cumplió 40 años, muchos de nuestros pacientes, cuando los detectamos hace tantos años eran jóvenes, ahora son viejos, pero estamos detectando viejos también. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a hacer un enfoque diferente, basado en los conceptos que nos dio Gustavo al final de su charla, cómo la población va envejeciendo y como la población va envejeciendo van apareciendo los problemas propios de los años. ¿Algunos asociados a terapias antirretrovirales que usamos anteriormente? Probablemente sí. Y esto era lo que yo les quería decir, mirar las prevalencias y fíjense cómo aquí empezamos a tener cositas. Bueno, entonces aquí empezamos y decimos, no, es que la cobertura de tratamiento fue el 95%. Recuerden que el indicador dice, recibió terapia antirretroviral, no cuánta, ni cómo, ni cuándo. O sea, que haber recibido una tableta puede haber sido, cierto, me imagino que mañana nos lo comentarán, ¿sí? Que el 76% tuvo menos de 50 copias, ¿sí? Y esto es un dato que es bien importante, las personas con falla solamente un 30% les hemos hecho genotipo. Todos sabemos las dificultades, a pesar de que desde la guía anterior dijimos en primera falla vamos a hacer genotipo. ¿Y por qué? Porque los estudios que tenemos nos dicen que tenemos menos del 10% de resistencia primaria, entonces pues no los hagamos, es costoso para el país, el acceso es difícil, pero pues de nuevo tenemos problemas. Y lo otro, pues que también es llamativo, es el hecho de qué esquemas en los pacientes nuevos, y vuelve y juega cumplimiento de guías, guía del 2014 ya había hecho algunos planteamientos diferentes, ¿sí? Y si nosotros nos paramos por acá y miramos
inhibidores de integrasa, pues el número era muy pequeño. Pero ¿qué tenemos en la población prevalente? Y la situación no es diferente. O sea, tampoco somos proactivos en los cambios de terapia, tampoco hemos ido a los nuevos esquemas de tratamiento recomendados, ya sea por la guía. Recuerden que nuestra guía era 2014 y estamos en 2022, y que no, que la pandemia, que las cosas, eso, creo que tendremos mucho que discutir allí acerca de cómo vamos a implementar todos estos nuevos conceptos y cómo vamos a implementar esta guía que quedó exactamente igual o tal vez mejor que muchas otras guías del mundo. ¿Sí? Pero sí nos tiene que llamar la atención eso. Es que a pesar de todo, seguimos manteniendo algunas terapias que en algunos sitios no se utilizan, algunos que creemos que algunas de las terapias viejitas aún son vigentes, que no son tan tóxicas, que son más baratas, etcétera, etcétera. Y lo otro, y quiero que miren bien esto, porque les voy a mostrar algo que es muy impactante, es que cuando uno mira, y esto yo sí personalmente creo que es problema de registro nuestro, pues es que nuestros pacientes no tienen comorbilidades, punto. ¿Sí? Es que nos vamos aquí, decimos enfermedad renal crónica solamente en la cuenta de alto costo el punto 98, y ¿dónde está enfermedad cardiovascular que se me perdió? Enfermedad coronaria el punto 66, ténganlo allí guardadito, ¿sí? Que la lipoatrofia o la lipodistrofia, o sea que algo hay allí que nos falta. Y esto es lo que nos dice el mundo hoy, nos dice, mire, ya nos lo han presentado, los esquemas de tratamiento del mundo hoy en día están basados en inhibidores de integrasa. Y nosotros no somos diferentes, entonces nos dicen, inicie temprano, en las primeras 4 semanas, lo ideal sería el test and treat, pero sabemos cómo es el sistema, diagnosticamos mientras llega la IPS, mientras le autorizan a la IPS, mientras el médico discute, etcétera, etcétera. Y nos dice, esta ya se ha mostrado en varios contextos, utilice inhibidores de integrasa, basados en dolutegravir inicialmente, como regímenes alternativos al dolutegravir, pero también nos dice, hombre, y esto fue muy bueno en la guía, es que tenemos unos medicamentos que vienen en proceso de registro y el proceso de registro está muy cercano, metámoslos de una vez. ¿Por qué? Porque la evidencia nos muestra que estos medicamentos son efectivos, ¿sí? Y esos medicamentos eran Victegravir y Doravirina. Pero cuando miramos todo esto y decimos, hombre, pero pues la guía me dijo una cosa, pero siempre hemos defendido este concepto de individualizar y particularizar el paciente. Y con una serie de cosas que tenemos que pensar y cosas que son reales. La farmacodependencia está aumentando en este paciente, ¿sí? En este país, las hepatopatías, los temas de adherencia que tanto hablamos el primer día, eventos adversos, terapias de reemplazo, enfermedad renal, enfermedad cardíaca en estos pacientes que hemos mencionado ahora. Y nos dice, entonces, pues evalúelo con base en las características de los pacientes, con base en las características del régimen y con base en algunas condiciones específicas. Eso es todo el tema. Pero individualice, así la guía le diga que tenemos una serie de esquemas que podemos usar. Y vamos a empezar a mirar cosas. Y vamos a empezar a comparar con lo que dice, con lo que hemos visto. Esto es estudio americano publicado en el 2020, que nos dice 48% de personas que viven con VIH en los Estados Unidos son mayores de 50 años. Este segmento está aumentando de forma progresiva, lo sabemos, pero miren esto. Es necesaria una coordinación del cuidado vital debido a esta intersección que se llama VIH y envejecimiento, VIH y edad. Entonces, como decía el doctor Pedro Kahn, tenemos que desempolvar nuestro libro de medicina interna, nuestro libro de Harrison y volver a ser un poco más internistas. Pero miren todo esto, más del 50% viven con comorbilidades, no parecían lo que nosotros vimos, 75% han sido evaluados por su proveedor en los últimos 6 meses y ténganlo ya en cuenta por las frecuencias de nuestra guía. La mayoría se sienten satisfechos, pero requiere una mayor atención, concepto de calidad de vida que trabajamos el primer día también. Pero ojo, más del 50% reporta estigma y discriminación por una palabra que a mí me tocó buscarla en el diccionario, el ageísmo. El ageísmo es la fobia a los ancianos, la fobia a los adultos mayores. Ay, otra vez ese viejito que viene aquí
Ese viejito pensionado que no tiene nada más que hacer, sino venir a molestar en mi consultorio. ¿Y existe? Mónica, ¿por qué te ríes? ¿Te pasa lo mismo? Sí, pero miren esto, es que el adulto mayor empieza a tener dificultades, barreras de acceso, costo, transporte. Enséñenle a un adulto mayor recientemente diagnosticado acerca del VIH y acerca de la prevención de la transmisión. ¿Sí? Citas convenientes. No, es que yo hago consulta hasta las 10 de la noche y te puedo atender a las 9:45. Adulto de 80 años, que no ve nada, que va con muletas, qué sé yo, ¿sí? Y pues este tema de la aceptación del aseguramiento. Pero miren esto, 56% tienen depresión, 56% tienen hiperlipidemia, 51% tienen neuropatía, 45% tienen neuropatía y están afectados por otras complicaciones crónicas y a veces no lo pensamos, dolor, la artrosis de cadera, los problemas de columna, ¿sí? Y esto es Colombia. Esto es trabajo del Grupo Bicol, liderado por la doctora Sandra Valderrama, recientemente publicado. 2022, la Corte Colombiana y los factores de riesgo cardiovascular. Y compárenlos con lo que registramos en la cuenta de alto costo. Y esto es autocrítica. ¿Había enfermedad coronaria en la cuenta de alto costo? ¿Cuánto era? .66, ¿sí? Pero miren, dislipidemia 51, el uso de tabaco, el hipotiroidismo, hipertensos, obesos, historias de eventos cardiovasculares, osteopenia, osteoporosis, bueno, ahí tienen todo. Factores de riesgo cardiovascular en la población colombiana en la red Bicol. Ernesto, ¿cuántos centros estamos en Bicol? Por 23 centros, o sea, una representatividad muy importante de lo que hay en el país. O sea, esto nos... ¿Y cuánto había de enfermedad renal? .40 y algo, ¿sí? Esto es también estadística americana, 5% con enfermedad renal, con grandes diferencias regionales. Esto es un estudio de los españoles, con una prevalencia del 5.1, pero siendo el 26.2 en mayores de 65 años. Y entonces nos dicen, como usted tiene todas esas cosas, usted puede empezar a mirar qué les va a dar y qué no les va a dar, como sugerencias. Y entonces esa guía que dijimos que dele esto y dele lo otro a todos los pacientes, empieza a decirnos no, usted tiene que empezar a estratificar su paciente, en este caso en un grupo de edad de mayores. Y esta es horrible, pero a mí me encanta. Me regañaron porque la puse. Pero esto es las interacciones, la tabla de interacciones de la EACS, pero a mí me encanta porque todo lo que es oscuro son problemas serios y lo que es más clarito son problemas menos serios. Y si nos paramos por acá están los inhibidores de integrasa. Y fíjense pues que aceptando el vitegravir, que es más por su tema de covicistat, en general los inhibidores de integrasa son medicamentos seguros. Razón por la cual todas las guías nos dicen, ¿sabe qué? Inhibidores de integrasa son seguros. Y son potentes. Esta es una diapositiva clásica que creo que todos usamos hace muchos años porque nos muestra la potencia, la capacidad de controlar el virus que tienen los diferentes medicamentos antirretrovirales. Pero tienen características farmacocinéticas de la farmacología clínica que a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Que son también muy favorables. Tienen buenas biodisponibilidades, la mayoría no tienen problemas con alimentos, vidas medias plasmáticas muy altas, pero un concepto que lo dejó Alejandro y que lo dejó Gustavo es este concepto de concentraciones intracelulares que son muy importantes. La pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes es, ¿qué es más importante, que yo tenga concentraciones séricas o que esté metido dentro de la célula donde está el virus replicándose? Y que tenga vidas medias largas allá adentro, ¿sí? El metabolismo, el dolor de cabeza de la farmacología, citocromo P450, todo lo que se metaboliza allí nos genera problemas. Entonces pues ya vemos por aquí que ya tenemos menos problemas y pues los temas de eliminación renal o eliminación hepática o eliminación fecal que van a hacer que tengamos que ajustar o no ajustar dosis. Y venimos al caso que nos trae. La pregunta era,
Bueno, la guía dijo, adelantémonos porque viene un medicamento que puede ser interesante. ¿Sí? ¿Y por qué es interesante? Pues es interesante porque tiene una serie de estudios que lo respaldan y más que ver, como decía el doctor Beltrán, ponernos a ver todas estas cosas, es mirar que son eficaces y que a mí este estudio me gusta mucho porque fue la primera vez que dos inhibidores de integrasa se enfrentaron cabeza a cabeza. ¿Qué teníamos? Enfrentemos raltegravir con efavirenzo, enfrentemos raltegravir con darunavir, ¿sí? Pero no habíamos enfrentado inhibidor de integrasa. Y entonces empezamos a ver pues, que son efectivos, ¿sí? Que no hay emergencia de resistencia, como ya nos lo mencionaron, y que cuando miramos, y estas curvas ya las presentó Gustavo, pues que hay en el tiempo, hay persistencia de ese efecto, hay durabilidad del efecto. Y devolvámonos un poquito. Y si uno mira la historia de medicamentos antirretrovirales, cuando iniciamos los primeros esquemas de combinación, estábamos hablando que hacia el tercer, cuarto año teníamos que empezar a cambiar. A cambiar por falla, a cambiar por tolerabilidad o por ambas cosas. Entonces aquí empezamos a mirar y tengo que decir que Gustavo me goleó porque presentó las 240 semanas. Como dicen los periodistas, me chivió, ¿sí? Pero bueno, no interesa, lo que queremos mostrar es cómo, de todas formas, pues rápidamente bajan las cargas virales, como ya nos lo mostraron, pero que además esa carga viral indetectable, que es nuestro objetivo en terapia antirretroviral, es persistente la indetectabilidad en el tiempo. Y todo esto tiene un impacto, como ya lo vimos, tiene virus controlado, virus no detectable, pero virus controlado también, menos inflamación crónica, menos enfermedades crónicas o aparición más tardía, lo cual pues nos va a dar cosas muy interesantes. Pero ahora, devolvámonos a lo que planteamos, es que nuestra población de mayores de 50 años está aumentando. Y entonces, ¿cómo se comporta Victegravir en personas mayores de 50 años? Pues igual, con altas efectividades en mayores de 50 años y en menores de 50 años. O sea, este punto es fundamental cuando empezamos a seleccionar una terapia antirretroviral con un componente nuevo que se va a llamar edad. Pero no solamente eso, ya, por eso digo que Gustavo hizo el trabajo sucio y me mostró todas las cosas interesantes para facilitarme a mí esto, y es los cambios en densidad mineral ósea. Los vimos, ¿no? Ya nos mostraron que no, que la densidad mineral ósea se mantiene, o sea que el riesgo de osteoporosis es menor, por lo tanto el riesgo de fracturas va a ser menor, y ya sabemos que eso es un problema de la edad. No digamos que en la medida en que nos vamos haciendo viejos, pues tenemos osteoporosis, tenemos una mayor fragilidad y un mayor riesgo. O sea que, y mírenlo, pacientes menores de 50 años, ¿sí? Pacientes mayores de 50 años. Qué bueno, un medicamento con baja toxicidad. Y también ya nos lo mostraron, sin efectos en el perfil lipídico. La discusión de TDF versus TAF ya nos la mostraron. Carlos Beltrán nos ha hecho un llamado de atención sobre que miremos un poquitico que de todas formas los inhibidores de integrasa sí producen un aumento, aunque mínimo, de colesterol, pero pues de todas formas comparados con otras terapias que teníamos, pues estamos hablando de que tenemos medicamentos seguros desde el perfil metabólico. Pero no solamente 50 años, vámonos más arriba. Acuérdense que lo que se ha llamado el SIDA azul o el SIDA del Viagra, pues sí. Entonces, mírenlo, más de 65 años, miren las efectividades. Y otro grupo que nos interesa mucho, que ya lo mostramos, cerca del 25% de nuestros pacientes nuevos son mujeres, pues es mirar qué pasa en mujeres. Igual, no tenemos problemas de toxicidad renal, ni tenemos problemas de cambios en su densidad mineral ósea, ¿sí? Y otra cosa que ya le hemos gustado, pero este es un estudio diferente, es hoy en día que nos dicen test and treat, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo funciona eso? Pues lo vamos a mirar aquí.
80% de indetectabilidad. En este caso, que es un grupo pequeño, pero pues que a las 24 semanas nos está mostrando que tenemos una respuesta muy interesante. Voy a pasarme esto porque quiero centrarme en esto también, en eventos adversos. Y estamos mirando estudios de vida real. Este es un estudio de vida real presentado en el 2019, que al fin y al cabo nos dice, mire, de 200 pacientes, 18 presentaron eventos adversos. ¿Cuáles? Rash, mareo, náusea, vómito, cefalea, pérdida de apetito, pero solamente 9 de estos pacientes se retiraron por el rash, por el insomnio, con una cosa que pues vale la pena mirar qué fue lo que pasó, un paciente que aumentó pruebas de función hepática. Pero alguien dijo, yo no le creo todo eso que me están diciendo, y cogió todos los estudios, ¿sí? Hay que ser un muchachito de estos de ojos rasgados que tenía mucho tiempo, y dijo, yo quiero mirar todos estos estudios a ver si es cierto. Hizo un metaanálisis. Creo que el metaanálisis, las gráficas hablan por sí solas. El metaanálisis todo nos muestra que realmente, versus el comparador, Victegravir es un medicamento altamente seguro. Con el problema de peso, no lo negamos, ya nos lo mostraron, los pacientes con niveles de integrasa aumentan de peso. Victegravir no es la elección, por donde lo veamos va a aumentar de peso, ¿sí? Y por donde lo veamos puede aumentar el 5, el 10%, comparado en este caso con darunavir, ritonavir. Y el último punto a mencionar es el de resistencia. Ya también Gustavo nos lo mostró, pero fíjense que en este estudio, en pacientes que tenían mutaciones que generan resistencia, que nos muestra al mismo tiempo que Victegravir tiene un perfil de resistencia estadísticamente mejor y de menos inducción de resistencia. Recuerden que Victegravir tiene una alta afinidad por la integrasa, la constante de afinidad es muy alta y eso probablemente explique también que la resistencia sea mucho más difícil que hacer. ¿Y qué podemos decir al final de esta charla para que tengamos un ratico de discusión? Que tenemos un medicamento seguro, que está en las guías internacionales y nacionales, que la cuenta de alto costo nos dice que tenemos una población cada vez mayor y con más comorbilidades, y que al final, teniendo en cuenta estos datos que los respaldan las guías, que los respaldan los estudios, que la demografía nuestra nos está diciendo, hay datos que sustentan Victegravir como una opción de tratamiento en nuestras guías. Muchísimas gracias. Doctores, muchísimas gracias. Me presento, soy Lina María Uribe del Departamento Médico de Biotoscana Insight Therapeutics. Voy a moderar en este momento el espacio de preguntas. Agradecerles a los doctores Leopardo y Sussman por sus excelentes presentaciones. Si tienen alguna pregunta en este momento, por favor levantar la mano. Bueno, pues por ahora no veo. Mientras van pensando las preguntas, doctores, hemos visto, doctor Sussman, estos reportes de la cuenta de alto costo, cómo estos pacientes están envejeciendo y necesitamos regímenes que puedan pues llevar a estos pacientes a una excelente calidad de vida, y sé que a usted le gusta mucho el tema de calidad de vida, y justamente quería preguntarle cómo Victegravir, que es el medicamento por el cual estamos ahorita aquí reunidos, nos ayuda a esos pacientes en la calidad de vida en un futuro. Súper la pregunta. O sea, yo creo que hay algo que fue muy importante y Gustavo también mostró una diapositiva muy linda, que es escuchar el concepto del paciente. ¿Sí? Entonces eso es lo primero. ¿Tú qué prefieres? ¿Un medicamento de una vez al día, de varias veces al día? ¿Un medicamento que tenga interacciones, que no tenga interacciones? ¿Un medicamento que sea seguro? ¿Un medicamento que sea efectivo a largo plazo? Y todas esas cosas están influyendo en la buena calidad de vida. ¿Sí? Entonces, definitivamente, pues creo, y es una crítica que yo le hago a muchos estudios y a muchos de nosotros, es que nosotros no evaluamos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero si lo ponemos en opciones del paciente, mirando estas características, pues seguramente será un medicamento preferido por el paciente. Si nosotros lo miramos también, el no tener dislipidemia, el disminuir el riesgo de fractura, pues todo eso va a tener que ir en pro de la calidad de vida. Muchas gracias. Doctor Leopardo, no sé, usted en Argentina, ¿cómo viene manejando este producto, Biktarvy?
Digamos que aquí hemos visto que lo están utilizando en muchos pacientes, pero hay cierto temor a manejar los inhibidores de integrasa en pacientes que pues, no tienen resistencia ni nada, y hemos visto cómo las guías pues, recomiendan estos regímenes de primera línea. ¿Usted qué considera al respecto? Existe ya desde hace varios años la disponibilidad de la droga en Argentina, y en Argentina el 60% de las personas que viven con VIH están tratados por el sistema público. El 40% restante está tratado por distintas modalidades que tenemos en sistemas privados. Biktarvy no entró en el Vademecum público, entonces quiere decir que en los hospitales no se recibe, solo está restringido a este 40%, pero bueno, las instituciones, yo trabajo en un hospital público y una institución privada. En esos casos nosotros tenemos bastante libertad hoy, prácticamente todas las drogas existentes, dolutegravir con la amibudina en forma de Dovato, doravirina en forma de Delstrigo o Biktarvy, están todas disponibles en Argentina, y nosotros somos bastante partidarios de lo que dice el doctor Sussman de hacer un traje a medida, donde uno hable. Hay para pacientes que tener interacciones medicamentosas no tiene ninguna importancia. Otros dicen creer que no tiene ninguna importancia, pero un día se toman un comprimido de ergotamina y hacen un infarto, porque no están del todo atentos. Otros pacientes en quien un leve aumento de peso podría ser algo, y bueno, podemos ver qué le damos, o una mujer posmenopáusica en quien cuidar su salud ósea probablemente sea relevante. Creo que individualizar es lo mejor. Y no sé si te paso el micrófono. Ya, un segundo. Ya. Buenas tardes para todos. Más que una pregunta, es como una inquietud o un pensamiento. Digamos que en estos 3 días los 3 almuerzos han sido invitados por moléculas muy buenas de la competencia de doravirina o del strigo pifeltro, la de ayer Dovato y la de hoy Biktarvy, ¿no? ¿Qué más quisiera uno? Que todos los pacientes pudieran gozar de estas terapias nuevas, buenas, etcétera. Pero les cuento como una anécdota chistosa en uno de los programas donde yo trabajo, y es que una de las moléculas está desabastecida, una molécula muy buena. Y le digo yo a la señorita, la visitadora, ¿qué molécula es mejor? ¿La lamivudina, acidobudina, lopinavir, ritonavir o esa molécula? Y ella me dice, pues la molécula mía, porque... Y yo, no, porque el paciente va y le dan la lamivudina, acidobudina y lopinavir, ritonavir, pero no le dan tu molécula porque está desabastecida. Y se rió. La propuesta o el pensamiento que yo tenía era que, en referencia a lo que mencioné, que esas moléculas ojalá todos los pacientes la tuviesen, o la mayoría, o la indicación que tengan, hiciésemos algo similar a lo que hacemos con hepatitis C, con el sofosbuvir velpatasvir, que es una molécula pangenotípica, etcétera, y es que Colombia como Estado la compra, eso se llama una compra centralizada, y se ofrece a los pacientes que tienen hepatitis C, de una forma, digamos que mucho más libre, más asequible, y tenemos, digamos que los mecanismos administrativos para que se les suministre ese tratamiento. Entonces, no sé aquí, tanto los ponentes como el auditorio, qué piense referente a esa idea de que moléculas un poco más costosas de lo usual, y muy buenas, por cierto, podamos hacer una compra centralizada, que entre otras cosas México, si mal no estoy, hizo eso con Biktarvy, y todos felices. Las empresas farmacéuticas, Colombia como Estado, le compramos la molécula, tal vez a un precio más y mejor negociado. Los pacientes felices porque tienen unas moléculas nuevas, más disponibles y con una vía administrativa tal vez más fácil, diseñada, y nosotros felices porque tenemos menos efectos secundarios que lidiar. Gracias. A ver, tal vez no es el espacio para discutir temas políticos, pero sí voy a tratar de contestarte. Durante muchos años se ha discutido en el tema de VIH compra centralizada. Hay pros, hay contras. El Estado tampoco es el comprador perfecto y el suministrador perfecto. Y te pongo un modelo: tuberculosis. Hemos tenido desabastecimientos de medicamentos de tuberculosis. Tuvimos desabastecimiento durante casi un año de medicamentos de hepatitis C. Entonces puede ser que ese no sea, que sea parte de la solución, pero que no sea la solución total. ¿Sí? Yo creo que la cosa va un poco más allá, y es hacer el análisis
real de las ventajas de todos estos nuevos medicamentos. Si uno mira la historia de los medicamentos antirretrovirales, todos han sido buenos. Cuando empezamos con AZT, y es una historia muy linda que todos los médicos jóvenes deberían ver, pues sí, el estudio empezó, se filtraron los resultados, los pacientes derrumbaron las cercas en Burroughs Wellcome, del estudio se tuvo que abrir y el estudio después demostró que pues no era tan bueno como pensábamos, pero ya teníamos un medicamento que estaba funcionando. Y todos los medicamentos funcionan como antirretrovirales, pero tienen una serie de eventos secundarios y de eventos adversos y de resultados a mediano y a largo plazo que son diferentes. Entonces, todos los medicamentos son buenos, pero me encanta el término que utilizó Gustavo, es un traje a la medida. Traje a la medida para que el paciente tenga el mejor medicamento acorde con sus circunstancias, acorde con sus preferencias también. Creo que ese es un tema que nos falta discutir. Ahora, el tema administrativo es un tema que tenemos que discutir. La implementación de esta nueva guía, sí, tiene un costo mayor, inicial, pero cuando uno lo mira en cualquier estudio de farmacoeconomía, ni siquiera a un largo plazo, a un mediano plazo, los costos van de gasto en salud, de gasto en seguridad social, van a disminuir de una forma importante. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte es ¿qué estamos haciendo nosotros desde la parte asistencial? ¿Qué están haciendo las ONGs de pacientes tratando de buscar también sus mejores recursos para estar en un muy buen estado? Esto es una lucha que tenemos que dar todos y seguramente mañana en el simposio que se va a hablar de las controversias de la nueva guía y las dificultades de implementación saldrán respuestas. Yo particularmente pienso, y por experiencias anteriores, que en un sistema como el nuestro, la compra centralizada no va a ser tan fácil y no va a ser tan efectiva. No voy a meter en los temas de política de salud de Colombia, pero solo para contarte una experiencia de Argentina. El Estado compra para ese 60% de pacientes que se atienden en el sistema público. No sé si es bueno o mal comprador, pero es un gran comprador, sin ninguna duda, porque son muchos pacientes. Ese otro 40% está tremendamente fraccionado en algunas obras sociales grandes, otras medianas, otras muy pequeñas. En Argentina, las obras sociales tienen un reembolso del 80% del antirretroviral, con lo cual finalmente casi siempre lo paga todo el Estado. El Estado le paga el 60% que van al hospital público y del otro 40% el Estado devuelve la mayoría. El Estado compraba una droga X, te voy a decir cualquier cosa, en 10 pesos y había algunas obras sociales pequeñas que la compraban en 30 y en 40. Entonces el Estado tenía que reembolsar por ahí 30 pesos por una droga que el Estado compraba a 10. Solo para contarte que en toda Latinoamérica se cuecen habas. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Muy buenos días, felicitarlos a los dos ponentes por tan excelente conferencia. El doctor Gustavo lo mencionó y el doctor Otto Sussman también, el objetivo del 90-90-90 y luego del 95-95-95. Si ya con el 90 representaba un desafío, ¿qué opinan ustedes sobre este incremento en esa meta del 95? Te lo voy a responder con una cosa que me ocurrió hace algún tiempo en alguna de las reuniones internacionales. No recuerdo qué año, que fue cuando dijeron, mire, los países pobres van a medir CD4 calculando la famosa fórmula que había para calcular CD4 y los países ricos lo van a hacer midiendo citometría de flujo. Yo me paré y dije, eso no es posible, la salud debe ser una equidad. Entonces me dijeron, las políticas de salud, doctor, no se discuten. Me dijo el funcionario de Naciones Unidas que estaba allí. ¿Por qué digo esto? Mira, independiente de que nos pongan el 90 o el 95 o el 100, nuestro objetivo es uno solo, que nuestros pacientes estén bien. ¿Sí? Y cuando lo miramos con los indicadores de la cuenta de alto costo, y hoy lo discutía, nosotros mismos nos pusimos un estándar muy alto. Nosotros, yo hago parte de ese grupo que construyó los primeros indicadores de la cuenta de alto costo, dijimos vamos a tener el 90% de pacientes indetectables, sin mirar las realidades del país. Hoy en día sabemos que
tenemos que hacerle un ajuste, que ojalá la cuenta de alto costo con la nueva guía le haga los ajustes. Entonces, subir del 90 al 95 es una meta, pero es que la meta de nuevo es el paciente que tienes al frente. ¿Sí? Que sí, que lo ideal será por decreto en el 2030 decir, logramos erradicar el VIH. Logramos controlar el VIH y se acabó la pandemia. Pues ojalá. Pero si tú miras el 90, 90, 90, ¿cuántos países lo cumplieron? Y a pesar de eso, nos subieron el estándar. ¿Eso qué significa también? Que hagamos las cosas mejor. Y el hacerlo mejor significa que lo hagamos desde nuestro espacio. Si cada uno de nosotros pone su mejor esfuerzo, si cada uno de nosotros trata de vencer las barreras de acceso que tenemos, seguramente vamos a llegar allá. No sé, Gustavo, si quieres decir. Cuando se plantearon 90-90-90 parecía realmente algo casi imposible que se consiguiera. En ese momento creo que había 4 millones de personas en tratamiento de antirretroviral en todo el mundo. Y llegar a que el 90% estuviesen tratadas, que era multiplicarlo varias veces, parecía impensable. Creo que en la vida de cada uno es bueno ponerse objetivos de máxima para ver qué es lo que logramos. Creo que hay que ir por 95. Perfecto. Bueno, no sé si tienes más preguntas o si no, damos por finalizado el simposio. Agradecerles a ustedes. Bueno, una última pregunta. Gracias. Doctor Gustavo, actualmente digamos que los laboratorios que realizan genotipo tienen unos límites de copias 500 o 1000 copias, ¿sí? Digamos que de ahí hacia abajo pues difícilmente captan resistencias. Esos pacientes que digamos tienen un fallo entre 200 y 500 o 1000 copias, esos cambios empíricos que digamos nuestra guía pues lo sugiere que debe ser digamos bajo un experto, ¿cierto? Esa experiencia de esos cambios empíricos, digamos si es buena, ¿cuáles deben ser digamos esos esquemas allí? Gracias. Respondería 2 cosas generales, si no tenemos que hacer toda una charla de fallo. Hoy el doctor Afani nos mostró, ustedes lo vieron, los que estuvieran acá, 2 o 3 test de resistencia genotípicos que amplificaron con 100 y pico de copias y quiso dar el ejemplo de cómo pacientes que replicaban con bajo grado generaban una enorme cantidad de mutaciones. Y él ayer me mostró sus slides, digo, ¿cómo hicieron para amplificar con 120 copias, 150 copias? Eso a veces depende del laboratorio, es un desafío, no siempre se logra, pero decirte que no es imposible. En mi laboratorio, abajo de 500 copias, y es un muy buen laboratorio donde yo trabajo, pocas veces se amplifican. Entre 500 y 1000 te diría que casi siempre. Entonces parece que yo no soy microbiólogo, yo soy un médico clínico que le toca la panza a los pacientes, pero que, bueno, se la tomo con la panza, le tomo la presión y todas esas cosas, pero que sé que con menos de 500 hay algunas habilidades de algunos laboratorios que logran amplificar, pero a veces no podemos. Entonces, primero sería mandarlo al laboratorio mejor, capaz de que amplifique con baja replicación viral. Si eso no se logra, como resumen te diría, hay una enorme cantidad de estudios que muestran cuál es el esquema lógico según una falla. Si un paciente falla con STAT 3TC, Fagrens, y hay test de resistencia, bien, si no hay, yo te digo perfectamente que darle con lo que va a andar, porque ya sabemos qué mutaciones tiene. 184B, 103K, ya sabemos todo. Se puede hacer. Se hace mejor con test de resistencia genotípica y eso está documentado en estudios. Habana, etcétera, etcétera. Pero si no, se puede hacer. Muchísimas gracias entonces a todos por la asistencia. Entonces les damos la bienvenida a los siguientes simposios. Muchas gracias.